Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día toca comentar esto que ha sido bastante polémico, que ha generado bastante revuelo durante el fin de semana, que es básicamente la tesis, que salió una encuesta que se llama La Cosa Nostra, que está encabezada por el sociólogo chileno Alberto Mayol, quien dijo que prepárense, prepárense, hemos encontrado un escenario posible en donde el candidato de segunda vuelta sea de la derecha, sea Kaiser y no sea ni Kast ni Matei, toda vez que Kaiser está alcanzando a Matei en su encuesta y evidentemente una vez instalado en esa posición está ahí a un paso de amenazar a Kast como el líder de la derecha. Entonces salió la encuesta, salió todo Chile, vamos a decir, efectivamente tiene razón. Aquí ya no estamos en un plano de jerarquía donde Kast lidera indiscutiblemente, como antes lideraba Matei indiscutiblemente, como antes lideraba Kaiser indiscutiblemente, sino que ahora tenemos tres fuerzas homogéneas que en un fallo fotográfico van a llegar a primera vuelta y evidentemente ahí cada miembro del rebaño señala que su líder va a ser el ganador. Ahora, hay que distinguir bien este tema, porque bueno, primero hay que distinguir de quién viene. Viene del señor Mayol, que formó la Cosa Nostra, o durante el transcurso de que la Cosa Nostra se ha mantenido activa a lo largo de su larga vida política, sobre todo a partir de la pandemia, eh, uno de sus miembros, que es el señor Darío Quiroga, es el conciliere, el asesor principal y directo de la candidatura de Jara. Entonces, primero, estamos hablando de un fenómeno que está circunscrito solo a la Cosa Nostra. ¿Cuáles son los números? Los números son Cast 20,3, Matei, Matei creo que era 18,6 y Kaiser 16,4. Evidentemente todos, o sea, en el rango del 18 están todos cerca del empate técnico, entonces se levantó esta oleada de decir que el empate técnico está ahí a la vuelta de la esquina y que por tanto la derecha está muy muy próxima a vivir un fenómeno sorpresivo en torno a que sea Kaiser finalmente el candidato de ellos y no precisamente lo que se ha esperado durante los últimos 6 meses, que ha sido José Antonio Cast. Entonces podemos pensar que al conciliere esto le conviene, pero totalmente, porque efectivamente el conciliere Quiroga logra más puntos en su historial político. Él ha sido anteriormente concejal por Calama, ese fue un cargo político que tuvo, y el otro segundo cargo político no electoral fue ser el conciliere de Isquiasiches. Entonces de Isquiasiches, de servirla en el Ministerio del Interior, pasó posteriormente al comando de Jara y ahí se convirtió en el factotum de Jara, soportando muchísimas críticas. No sabemos cuál va a ser el resultado. A mí en lo personal no me cae bien el señor Quiroga, creo que él alimenta el absurdo, pero sí tiene el resultado de que empieza a que genera un movimiento mediático en los medios en donde podemos nosotros prever que efectivamente puede ser posible que la derecha llegue en un fallo fotográfico a primera vuelta y por tanto gane Kaiser, y en ese escenario la candidata Jara sacaría, podría romper la historia y triunfar como presidenta, como la futura presidenta de Chile del año 2026 al 2030. Pero las cifras son 16,4 Kaiser y 20,3 eh, Kast. O sea, si nosotros proyectamos estas cifras, estamos hablando de 800.000 votos de diferencia. En un ámbito de contexto de voto obligatorio con el 90% de la participación electoral. En la última elección obligatoria votó el 88% de la población, que expresó un voto válidamente emitido. Entonces lo que está haciendo Mayol es apañar al amigo, porque es un tiempo estratégico, estamos a un mes, todavía después, si el resultado no es ese, va a poder decir, bueno, ocurrió una serie de factores
que no son mi responsabilidad, por tanto yo siempre tuve la razón. Cuando dije que había un fallo fotográfico era porque en ese momento había un fallo fotográfico. Entonces ahí el señor mayor se va a poder hacer famoso y va a poder decir que es Eugenio, que es lo que más le gusta hacer, digamos, y decir. Ahora, sí, yo lo he escuchado mucho y lo interesante de Mayol es que siempre tiene buenos análisis. Uno de esos buenos análisis es que él clasifica a la derecha en tres tipos. La derecha disruptiva, que sería más o menos la derecha de Kaiser, es decir, gente que se acerca mucho al anarquismo político, heredera o que tiene su muestra en Milei, gente que está constantemente pensando que estamos viviendo en un mundo en crisis y que la solución a ese mundo en crisis son las medidas extremas que están radicadas en la figura de Kaiser. La otra derecha es la derecha radical, es decir, gente que le gusta ser derecha, vivir en un ambiente de derecha y que quiere que el mundo sea derecha. No porque precisamente vivamos en crisis, sino porque el mundo mejor es el mundo de derecha, que sería la derecha impulsada por Kast. Y luego está la derecha institucional, mucho más negociadora, mucho más que relativiza mucho más a la izquierda, entonces le quita los dientes a la izquierda y se quita los dientes ella misma y dice, bueno, nosotros tenemos que gobernar, que es la derecha institucional que está representada por Matei y que anteriormente estuvo representada por Sebastián Piñera. Entonces, nosotros vemos que materialmente existen estas tres derechas porque hay tres partidos grandes, tres grupos eh, eh, en la elección parlamentaria de este año por la derecha que son Chile Vamos, Chile Unido, que es Demócratas, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, el Partido Republicano, que sería esta derecha radical, y además la derecha disruptiva en manos del Partido Nacional Libertario, que ambos van en un pacto. Entonces, votar por radicalismo de derecha va a ser lo mismo que votar por disruptivismo de derecha, más el Partido Social Cristiano. Entonces tenemos 7 partidos de derecha, sin contar el partido nuevo que inventó el señor Rojo Edwards, porque siempre se puede estar más a la derecha, igual que la izquierda, siempre se puede estar más a la izquierda. Nunca vamos a conocer el límite. ¿Cómo sería el mundo de un sujeto que sea 100% derecha? Eso no se sabe. Como tampoco se sabe cómo sería el mundo de un sujeto de 100% de izquierda. Entonces, gracias a Dios existen esos extremos, si no viviríamos en una enfermedad impresionante. Y eh, y el Partido Social Cristiano que está también dentro de este pacto. Por lo tanto, hay 7 partidos que representan a la derecha. Y lo que no dice Mayol, y yo creo que ahí como que el análisis, la mediaticidad, Chile Vamos, digamos, todos estos grandes editores que hemos hablado, que son todos de la derecha institucional, lo están alimentando hoy, eh, pero no, como que no se preocupan de sacar la suma entre el 20, el 18 y el 16, que es el 54% de la población, 55% de la población, que estaría votando por una candidatura de derecha, o sea, no de derecha, eh, no de centro derecha, no de centro centro, no, de derecha. Matei es una figura de derecha y así, por supuesto, Kaiser y Kast. Entonces, cuando el 55% del país exhibe entre sus opciones presidenciales a unas personas de derecha, y a eso le añadimos el porcentaje que está sacando Parisi, que es más o menos el 10%, en el promedio de las encuestas, del 9 al 11%, menos en la de la Cosa Nostra, que no sé por qué sale con un 5 o 6%, estamos llegando al 65% de la población electora eligiendo partidos de derecha y que en caso de plasmarse esa situación estaríamos frente a una derrota aún más grande que el rechazo y a una derrota que quiebra una cifra que ha sido paradigma que fue el 37-63 de Bachelet con Evelyn Matei en segunda vuelta.
del año 2013, que sirvió precisamente para decir que este país no era un país de derecha, sino que era un país de centro izquierda. Entonces, con esa votación, o sea, en un contexto de voto voluntario, no estamos hablando de un contexto de voto obligatorio. O sea, de ese paradigma, 37, 63, 62, 37, vamos a pasar a un paradigma 65-35, porque la votación de Jara va a ser la votación de la izquierda, eh, y esa sería entonces la peor votación de la izquierda desde el año 1958. O sea, después de 70 años en que el discurso de la izquierda fue que culturalmente la nación era una nación de centro izquierda, la realidad va a demostrar que eso no es así. Entonces, muy peligrosa la tesis de Mayol. O sea, sí, Darío Quiroga puede tener toda la razón de alimentar aquellas cosas que dice su amigo, y por supuesto Mayol estaría muy interesado en que su amigo sobreviva políticamente a esta campaña, pero en verdad los signos de si uno va como sumando cifras o va escuchando a otros analistas, por ejemplo me tocó escuchar a Carlos Correa Bau, que no estoy seguro si es el hijo de Enrique Correa o no lo sé, no tengo la certeza. Y él dice que a la izquierda le van a pegar una patada en el traste y va a salir, pero disparada hacia la irrelevancia, hacia un espacio en el cual nunca ha estado. Y eso es muy difícil o sea, primero para la autoestima de ellos, y segundo, se queda sin hilo conductor la explicación de qué somos como nación. O sea, el concertacionismo cultural, digamos, la centroizquierda como noción o como eje central respecto a cuál es nuestra identidad política mayoritaria, ha sido un precepto o una tesis que ha gobernado desde el triunfo del sí y el no. eh, Pinochet nunca se validó en las urnas, en términos válidos, por supuesto. Sí, en 1980 lo hizo, mediante el plebiscito de la Constitución de Jaime Guzmán, pero sin registros electorales, sin tribunales electorales, entonces eso no fue nada. Y la vez que él se dispuso a la población, ganó la opción del no, con un 56%. O sea, tampoco fue un batatazo. Y después Elwin ganó con un 54%. Tampoco fue un batatazo, digamos. ¿Ah? No habiendo segunda vuelta en ese momento. Y luego ganó Frey, después ganó Lago, y Lago ganó, pero así, rajuñando la mayoría. Un voto por mesa, 30.000 votos de diferencia en primera vuelta del año 1999, ganando en segunda vuelta con el 52%. Entonces, la idea de que la nación era una nación de centro izquierda comenzó a plasmarse, comenzó a impregnar el sistema político, y Carlos Peña la hizo suya y dijo, bueno, nosotros somos gente de centro izquierda que tiene la costumbre de ser generalmente consumista, y lo que produjo el estallido fue que teniendo convicciones democráticas, queriendo asimismo un Estado fuerte, bueno, el mercado, falló el mercado al responder, eh, y por tanto se genera esta frustración generalizada, esta desconfianza generalizada. Llega la rabia y ¡paf! Explota el país. El problema de eso es que si gana la derecha con un batatazo más grande aún que el del rechazo, eh, bueno, ¿qué explicación le vamos a dar al estallido? ¿Qué explicación le vamos a dar cómo vamos a interpretar la política del pasado y en sus fenómenos y en sus elecciones, siendo que al parecer parece que nunca fue tan así. O sea, el país nunca fue tan de izquierda, pasando del 63% de Bachelet en segunda vuelta en voto voluntario, 62%, a un eventual 65% de las fuerzas de oposición en voto obligatorio. Y de ahí pueden salir un montón de tesis. Yo ya voy a postular la mía. Yo creo que lo que hubo fue un control cultural muy efectivo de la concertación. La concertación sabía que
probablemente le era muy difícil constituirse en una mayoría política y por tanto eligió constituirse en una mayoría cultural. Mantuvo la hegemonía durante 10 años, eh, teniendo distractores en el sistema que eran precisamente los senadores designados, como que el sistema binominal, como que nunca se tuvo la oportunidad de interpretar limpia y llanamente los resultados electorales, porque siempre habían estos enclaves institucionales de los cuales habló Fernando Atria, por ejemplo, pero que no permitieron ver de una forma transparente cómo era efectivamente el mapa político chileno. Y cuando la concertación comienza a fatigarse como sistema de control de la sociedad chilena, llega a la derecha y más o menos homogeniza los sistemas de control de la concertación. Entonces, no comienza a vivir un vacío, un forado en su votación. La cantidad de personas que vota de la década del 90 a la década del 2000 disminuye en 1 millón de personas. Recuerden que en ese entonces la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio, y la cantidad de personas que participaban del sistema político fue disminuyendo sistemáticamente hasta la reforma Bachelet del año 2016, en donde impone el voto voluntario, la inscripción obligatoria y el voto voluntario, pero reduce enormemente el universo de personas que efectivamente votan. Para la elección de alcaldes del 2016, si no me equivoco, o 2012, 2016, 2012, estoy recordando, 2016, votó solo el 38%, el 33% de las personas mayores de 18 años en el país. Entonces le bastaba a la izquierda de mantener el control mayoritario de ese porcentaje de la población para decir que el país era de centro izquierda. Pero que en la práctica nunca lo fue, porque nunca se tuvo los mismos estándares de participación que hubo en el momento del plebiscito del sí y el no. O sea, en el plebiscito del sí y el no, nosotros sabemos que el 90% de la población mayor de 18 años votó porque se inscribió el 96% de la población y participaron. Y no hubo nulos y no hubo blancos en esa elección binaria. Y no se recuperan esos porcentajes de participación y de magnitud hasta el rechazo del año 2022. Entonces, durante 36 años, tú generaste una lectura de la nación. Hay un libro ahí que es muy bueno, que es Anatomía de un mito, de no es Vasco Mulián, Tomás Mulián, perdón, Tomás Mulián. Tú generaste una estructura de interpretación del fenómeno político, esencialmente como un país que apoyaba la, eh, la, 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 la estructura creada con ocasión del triunfo del no, que fue la concertación. Y por tanto, eras democrático, eras concertacionista y eras de centro izquierda. El eje era la DC y el Partido Socialista. Y después comenzaste a encerrarte en tu visión hasta perder el control total nuevamente con el rechazo. Hay que agradecerle mucho a la persona. Yo no sé quién fue el diputado que propuso que el plebiscito de 2020 fuera con voto obligatorio y todas las elecciones sucesivas fueran con voto obligatorio. Me parece que es algo que siempre debió haber sido así. No sé por qué empezó a entrar ese tesis del voluntarismo, muy de la tercera vía europea por lo demás, como las comunidades no pueden estar obligadas a votar porque el no votar es parte es una manifestación política. Entonces eso funciona para sociedades cultas, sociedades que, digamos, tienen, no sé, 12 años de escolaridad continua en el 90% de su población, pero no es el caso chileno. De hecho, en Chile aún hay 4 millones de personas que no saben leer y escribir, eh, teniendo más de 18 años. Entonces, como que la Concerta se montó su fantasía y vivió de su fantasía, y ahora le toca administrar, digamos, estos restos de fantasía anterior, observándose a sí mismo como que en algún tiempo fue una condición homogénea, una condición compactamente poderosa, y que, bueno, por supuesto que sirvió. El problema es que cuando veamos los resultados del 16 de noviembre y veamos que así puede ser, porque estamos todos aquí en el espacio del supuesto, eh, si la derecha disruptiva, más la derecha radical, más la derecha institucional, sacan sobre el 60%, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿en qué país vivimos ahora
¿Y en qué país vivimos los últimos 25 años de historia política? Debió haber ganado Lavín entonces, el 2000 debió haber ganado Kast el 2021. O sea, la única que debió haber ganado de izquierda ha sido Bachelet. Y la trayectoria política chilena habría sido Elwin en democracia, habría sido Elwin, Frey, Lavín, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera Cast. Eh, si nos sujetamos a los datos que van a mostrar eventualmente ese 17 de noviembre. No sé si se explica bien esto, pero creo que es de una importancia fundamental. Porque sería el quién somos. O sea, y bueno, ¿y quiénes son las personas que su país debió haber sido contando con estos 10 años de gobierno más de derecha entre Kast y Lavín? Digamos? ¿A quién entra? ¿Dónde entra ese espacio de población que no es menor al 40%? Entonces, tal hegemonía cultural de la centro izquierda puede existir, pero la hegemonía política nunca fue. Nunca se pudo plasmar porque las cifras eran unas cifras mentirosas. Como por ejemplo la cifra del costo de la tarifa de la luz, que también al parecer es una cifra mentirosa, porque nos presenta un mundo que no es. Esa es mi reflexión en torno a esta discusión de las tres derechas. Yo estoy seguro, o sea, no tengo dudas, me parecería muy extraño. Ahí me compro la tesis de Pepe Out, de que no gane Cast es muy difícil. ¿Por qué? Porque Cast, o sea, que no gane Cast el liderato de esta derecha, porque Cast es la figura que posee mayor conocimiento, es la figura que posee mayor trayectoria política, en el sentido de ser siempre una opción de derecha desde hace 8 años atrás, y al mismo tiempo, en el tramo socioeconómico mayoritario de la población, es la figura que por lejos le gana a Matei y por lejos también le gana Kaiser. Kaiser, Kaiser tiene, o sea, las tres derechas están muy bien situadas en términos de estratos socioeconómicos. Matei, al ser una derecha institucional, o no sé si al ser, pero Matei está almacenado su voto en el ABC1, que es un quinto de la población. El A, B, el C1 y el C, hay otro C, según lo que aparecía en ex ante. Kaiser tiene su mayor porcentaje, su mayoritario porcentaje de población en la clase media. Por lo tanto, el trasvasije de votos Kaiser-Parisi nos parece extremadamente natural. No, son votos que virtualmente se han ido repartiendo a lo largo de todas las encuestas y durante toda esta elección, pero que en conjunto forman más o menos un tramo del 15%, un tramo del 15 al 20%. Y la derecha radical, es decir, la gente de derecha, de alguna u otra forma está radicada en el sector, en el C3, en el D y en el E. Esos tramos de la sociedad votan por Kast, que son los tramos que votaban por la UDI cuando Jaime Guzmán inició su proyecto gremialista y que también votaban por la concertación. Y la concertación perdió ese voto, o sea, la concertación escondiéndose detrás, ocultándose, camuflándose en el gobierno de Boric, perdió su asiento en el pueblo y pasó a convertirse en un fenómeno de clases medias ricas, de clases medias ilustradas, que perviven solamente en los estratos socioeconómicos, perdón, en los núcleos y en los centros urbanos, y mantienen una vieja regambre y costumbre algunos partidos en algunas zonas determinadas del país, por ejemplo la DC en el Maule, o la DC también o el Partido Socialista en Atacama, o el PPD, digamos, en algunos sectores de la quinta y de la región metropolitana. Pero la concertación en su conjunto ya dejó de ser ese gran conglomerado político que tenía representantes desde la clase más baja del país a la clase más alta del país. Kast tampoco ha alcanzado esa dimensión. Hay clases sociales que lo tienen enteramente cerrado. Él no entra en la clase alta. O sea,
probablemente en el distrito 11, que es el distrito Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Casa que, bueno, no sé, un 10%. No me sentaba a revisar la votación de 2021. Lo hice en algún momento, se me olvidó. Pero no va a sacar más votación que Matei aquí. Pero si nos trasladamos a Concepción, si nos trasladamos a Temuco, si nos trasladamos al Maule, que son tres regiones que superan el millón de votos, sí, efectivamente Kast le va a ganar a Matei, pero por mucho. ¿Por qué? Porque la población de altos ingresos en esas regiones en particular se reduce en comparación a todo el distrito, por ejemplo, de Santiago. Entonces es muy interesante ese fenómeno, donde cómo va a quedar compuesta la derecha. Eso lo vamos a ver, por supuesto, con las listas parlamentarias. Yo no veo que las listas parlamentarias de derecha sean tan malas. No. He visto harto la franja y no me parece que sean que estén mal hechas, digamos. O sea, igual tienen sus puntos estratégicos. La quinta región es un polvorín en diputados. Yo no sé qué va a pasar ahí. Ahí no tengo idea. En senadores, en diputados es algo realmente sumamente incierto. El factor Char distrae, el factor Pepa Hoffman también distrae, el factor Cariola también distrae. Juan Antonio Coloma en el Maule yo no veo que la tenga fácil, pero también está Francisco Pulgar ahí apoyado, que pasó del Partido de la Gente a ser apoyado por los verdes, formalizado por violación. Entonces, como que no entiendo a veces mucho el sistema político chileno, en el sentido de que se permiten estos cambios de domicilio medio raros, y al mismo tiempo se permite que un formalizado, investigado por un delito tan grave, pueda ser candidato. Lo bueno es que Jadwe, por ejemplo, no va a ser candidato, si ya el tercer sí o sí, sí, le cerró la puerta, eso no va a ocurrir. Y en la última noticia, Meo fue absuelto de la investigación del caso Sokimich. Yo no sé si va a demandar al Estado, yo creo que si fuera él lo haría por estos 10 años en los cuales tuvo que incurrir a quizás cuántos millones de pesos en abogados. Quizás fue candidato para pagarse los abogados de esa misma investigación, puede ser, probablemente. Eh, pero que al final, al no acumular material acusatorio suficiente, bueno, los tribunales lo declaran absuelto, al igual que a Pablo Longueira. Entonces, está interesante, va a estar muy interesante el fin de semana, queda poco para la elección, no sé cuál va a ser la moda la próxima semana, pero por supuesto que la vamos a comentar. Eso, saludos, tengan buen día.